Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción en las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a recorrer tres temas bien interesantes y distintos entre sí. Primero, conoceremos una vivienda, un proyecto de grandes dimensiones, 370 metros cuadrados, una casa de 2 plantas que eligió el steel frame como sistema constructivo. Y vamos a hablar con Tobías Campos, el arquitecto a cargo de este proyecto, que nos va a contar distintas cuestiones sobre esta casa ubicada en las afueras de Paraná, que no solo sorprende por el tamaño y sus dimensiones, sino también por cuestiones técnicas que tienen que ver con la ingeniería desarrollada específicamente en steel frame. Otro de los temas también tiene que ver con la tecnología y es el uso de drones. La empresa Oca Drones está en estos momentos en una feria en Uruguay, en su capital, en Montevideo. La Feria de la Construcción de Montevideo, que ya lleva 10 ediciones muy exitosas, y en este sentido la empresa de aquí de Paraná está mostrando todo lo que viene desarrollando en este año en cuanto a uso de drones en la industria de la construcción y en otras industrias. Pero vamos a hablar con Martino Leinisac en relación a cómo esta tecnología está creciendo y cuáles son sus próximos pasos en el futuro. Y también en lo que tiene que ver con obras patrimoniales vamos a conocer la catedral que el arquitecto Juan Bautista Arnaldi soñó pero no pudo concretar. Una historia muy interesante. En pleno centro de la ciudad de Santa Fe, frente a la Plaza San Martín, se ubica la Catedral Nueva, un proyecto que se comenzó a construir y que por distintas circunstancias no se finalizó, pero aún hoy hay distintas huellas de todo ese proceso. Sin dudas que era una obra monumental para la ciudad de Santa Fe que no se pudo concretar. Vamos a conocer esa historia que tiene que ver también con una época del país donde se construían grandes edificios, en este caso uno sin finalizar. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Oca Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y en este bloque de Proyectar vamos a conocer un proyecto del arquitecto Tobías Campos, que nos va a mostrar una vivienda de grandes dimensiones, una vivienda que se desarrolla en forma de L en 2 plantas, en las afueras de la ciudad de Paraná, sobre una loma, en una zona muy ventosa, y por eso se desarrolló una ingeniería específica en steel frame para cumplir con la demanda. El arquitecto Campos nos va a contar cómo nace este proyecto y cuáles fueron las premisas para iniciarlo. Es una vivienda familiar en 2 plantas. Nace de una demanda de una familia joven, de acá de Paraná, que necesita instalarse, a vivir con su nueva familia, y tiene una planta baja donde se ubica toda la parte pública, vamos a decirle en una forma de L, y una planta alta, en una tira, en una placa, donde están toda la parte privada, que se ubican todas las habitaciones y lógicamente los baños privados. El proyecto en sí se ubica orientado hacia el norte, noreste. Estamos en una zona, sobre una loma, en la afuera de Paraná, y entonces es indispensable manejar el tema climático para que la casa sea eficiente
en todo sentido y a la vez acompañe también el concepto del sistema constructivo que llevamos adelante, que llevamos a cabo, que bueno, está hecho con steel frame, como pueden ver, y que también bueno, es un proyecto que nace, que tiene la particularidad porque nace como steel frame justamente, pensado de su inicio, de su origen. Como te comentaba, la planta baja es prácticamente toda la parte pública de la casa, de la vivienda. Tener el ingreso donde hay un estar comedor, que el estar en sí es una doble altura, que eso genera un vínculo también desde los dos frentes de la casa, el frente y contrafrente, a un nivel lógicamente por encima de la planta baja, que no permite tampoco que se vea lo que pasa íntimamente en esa doble altura. Después tiene la cocina, en una especie de L también en el mismo ambiente, que no se llega a vincular con el estar y con el living para no tener, bueno, cruce de olores, cruce de movimiento de gente, etc. Por otro lado también se ubica la cochera para dos automóviles, que era una de las premisas también de la casa, tener fácil acceso a la vivienda y a la comunicación interna de la casa. Y por otro lado también en la planta baja hay una galería que funciona como un fuelle, digamos, de comunicación entre el quincho, que también un quincho cubierto que se ubica separado, pero a la vez pertenece al mismo circuito de la casa de planta baja, que es la idea unificarlo y vincularlo con lo que sucede. Y en la planta alta, bueno, como comentaba, únicamente de parte privada, con habitaciones, con 4 dormitorios, uno que es en suite en realidad, que es el principal de esos 4, y la tira de baños y núcleos húmedos junto con la escalera, toda orientada hacia el sur, como comentaba, en esa forma de placa para de alguna manera también menguar y atenuar el impacto climático, digamos, de los vientos o lluvias o sobre todo tormenta que puede suceder. Y aprovechar el lado del norte y noreste con las habitaciones y con toda la ventilación de mañana, como podemos observar en este momento que estamos apuntando a esa zona. Y ahora nos vamos a detener en algunas particularidades del diseño de los espacios de esta vivienda. Primero, la ausencia de grandes balcones o terrazas, unos espacios que en algunos proyectos son necesarios, pero en otros no, según la demanda del cliente. Y también en una cuestión que distingue la disposición de la planta baja, que es la cercanía del quincho con la cocina o con el espacio central de cocina-comedor de esta vivienda. Le consultamos al arquitecto Tobías Campos el porqué de estas decisiones. La planta alta, también digamos, el concepto de la casa fue por un lado de parte de proyectual, no se quería hacer grandes, digamos, soluciones técnicas, pero por una cuestión también de diseño. Hay un solo balcón que es el de la dormitorio en suite, que digamos, vincula la parte posterior de la casa, la parte más privada, que es la única zona. Entonces, generalmente la placa en realidad de planta alta está apoyada prácticamente entera sobre planta baja, y las expansiones son muy chicas y no se usa tanto los balcones, digamos, en este caso. Inicialmente, una de las premisas también del proyecto y ideas también de la familia que me convoca a hacerlo, era tener un lugar de reunión, pero un lugar que también sea versátil, como bueno, son ahora los Zoom, un gran ambiente. Nosotros lo llamamos quincho, pero bueno, que sea tanto para reuniones familiares, reuniones que puedan surgir por algún tema de trabajo, invitados que tengan por un fin de semana. Entonces tener un ambiente bastante, digamos, polivalente y de muchos usos para esta convocatoria. Y a la vez que esté cerca, bueno, decíamos, de la vivienda, esto genera que se utilice. En pocas palabras, tan sencillo como eso, porque creo que hay que tener el ambiente, digamos, cercano a la área de mayor uso de la casa, que es la cocina, el comedor, como siempre digo, es el corazón de las viviendas, y tenerlo también cercano para, en este caso, querer usarlo ellos mismos, el quincho, privadamente, y tenerlo comunicado con el patio directamente también, en el mismo organización de la casa. Y decíamos al principio que para este proyecto se diseñó minuciosamente todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la estructura en steel frame. Y en eso estuvo WP Construcciones trabajando muchísimo para que esta vivienda soporte la carga de los vientos en una zona
que está ubicado sobre una lomada en las afueras de Paraná, en la zona sur, que realmente tiene vientos más marcados, más fuertes de lo que son las zonas urbanas. Por eso se diseñó específicamente y muy detalladamente toda la estructura en steel frame, y nos va a contar el arquitecto Campos estas cuestiones. ¿Por qué eligió el steel frame? ¿Cuál es el balance que hace de este proceso? Y también cuáles son los avances hasta el momento y los plazos estipulados. El steel frame es un sistema conductivo que lo conozco ya hace varios años, pero esta vez lo terminamos de decidir por una cuestión también de versatilidad que tiene el sistema constructivo en sí. Se puede construir cualquier tipo de vivienda o cualquier tipología y orientado a cualquier uso. Y también por el tema de la agilidad en obra, la limpieza en obra y también la organización de trabajo. Lo veo mucho más organizado. Con los programas se están cumpliendo y eso es importante, y eso también era una de las premisas iniciales de la vivienda, para que, como está en una zona muy también agreste, porque está en una zona a campo abierto, quede bien organizado las etapas de obra y se puedan cerrar los tiempos y se cumpla. Ahora en la etapa de obra que estamos viendo ahí la colocación de barrera de viento y agua y las placas de DPS, de aislantes térmicos y acústicos. Estamos teniendo, la verdad, una muy buena experiencia. El equipo de trabajo viene muy organizado, como decía anteriormente, y se ha ejecutado, sobre todo el proyecto en sí, como nace de Steel. Ha habido una coordinación de trabajo entre la parte de ingeniería de detalle, en el área técnica de WP, conmigo como proyectista, un ida y vuelta muy bueno que genera que también avance y haya una buena comunicación durante las distintas etapas de obra, que es lo donde muchas veces se producen choques o discordancias por no comunicarse, por no tener claro los procesos, no tener claro el proyecto en sí. Y entonces, bueno, en este caso hemos evolucionado bastante bien con el avance de obra. Como plazo de obra completa, aproximadamente los 8 meses. Tenemos todavía que cerrar la parte del steel frame en sí, hasta la base coat de terminación de final. Después entran todos los demás rubros que, como sabemos todos, siguen perteneciendo a la misma sistema, vamos a decirle, tradicional, que son los rubros de abertura, rubro de terminación, de colocación de pisos, de griferías, que engloba todo y complementa el proceso de steel frame, vamos a decirle, que también dependemos de esos tiempos, pero la idea de la vivienda es terminarla en 8 meses. Y otras cuestiones que aún no se ven de este proyecto, que está obviamente en pleno proceso de obra, tiene que ver con las terminaciones elegidas y las estéticas que va a tener tanto el interior de la vivienda como el exterior y toda su fachada. En este sentido, el steel frame también aporta grandes precisiones en cuanto a los ángulos de las terminaciones y la prolijidad con la que quedan configuradas tanto las paredes interiores como exteriores. El arquitecto Tobías Campos nos va a contar cuáles son las estéticas que eligieron para este proyecto. La vivienda en sí, la terminación exterior de todos los revoques, la base de coat, se va a hacer todo con revestimiento texturado de un color gris oscuro. La casa en sí va a ser de una tonalidad bastante aplacada, vamos a decirle, en los tonos, por una decisión también por un lado de los propietarios, de su voluntad de querer una vivienda con esa terminación, acompañándolo yo en el proyecto también, y bueno, consiguiendo un producto que nos satisface a los dos, que es la idea también de acompañar el proceso de proyecto y de obra. Y como le decía, revestimientos oscuros por fuera, las aberturas son de aluminio negro, todos los marcos, con doble vidriado hermético todo para, bueno, hacer eficiente el tema climático y de ruidos. Y la terminación interior, bueno, los pisos también se va a hacer un símil madera,
acompañando, de porcelanato simple madera, acompañando con los cielorrasos exteriores de todos los aleros que se ven en la obra. Los aleros van todos con madera también, tonos madera y literalmente material de madera, en este caso, para generar esa doble tonalidad de grises con la madera texturada y la calidez de la madera para brindar con ese confort en la vivienda que queríamos llegar. Y si bien es un proceso que está en obra, pudimos ver algo de los renders de cómo va a quedar finalmente esta vivienda. Seguramente dentro de unos meses podamos recorrer el proyecto finalizado e ir viendo etapa por etapa cómo fue este interesante proyecto de la vivienda de 370 metros cuadrados que eligió el steel frame como sistema constructivo. Ahora hacemos la primera pausa en el proyectar de hoy y ya venimos para hablar de la realidad del uso de drones en la construcción. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Segundo bloque de Proyectar, momento de hablar del uso de drones en la industria de la construcción. Una tecnología que la empresa Oca Drones, empresa de la ciudad de Paraná, que tiene ya vasta experiencia en toda la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe, con distintos trabajos de uso de drones en la industria de la construcción para planimetrías, para distintos proyectos, detección de patologías, relevamientos catastrales, distintos usos que se le ha dado al dron en los últimos años. Una industria que viene creciendo y que cada vez los profesionales valoran más por la eficiencia en los costos y por la velocidad en el procesamiento de todos los datos que se le pueden pedir a los software que trabajan con los drones. Martín Oleinizac, director de Oca Drones, nos va a contar cuál es el desarrollo que está teniendo la empresa y por qué el interés de investigar el uso de drones para el sector de la construcción y para distintas industrias que requieren de esta tecnología. Bueno, nosotros venimos de la experiencia de los programas de televisión, de trabajar con video en los drones desde el año 2014, 2015. Y después de 2 o 3 años trabajando con eso vimos otro tipo de aplicaciones que se estaban dando en el mundo y una industria que estaba en franco crecimiento, como era la industria de drones en todo el mundo. Desde ahí que tuvimos la idea de empezar a explorar un poco más
este programa, trabajando mucho con constructores, con empresas, con ingeniería, nos dio mucha más idea para ver los campos de aplicación. El mundo fue evolucionando y la tecnología de drones hoy prácticamente es transversal a casi todas las industrias que existen en el mundo. En Argentina y en particular en la zona nuestra es una tecnología que no entendemos por qué se la conoce muy poco y se la utiliza mucho menos. Entonces nosotros cuando hicimos la primera inversión de comprar los primeros equipos y empezar a experimentar, estuvimos todos un año haciendo, primero capacitándonos nosotros desde Santiago en la operación de los drones ya en forma profesional, con las habilitaciones nacionales que requiere el manejo de un vehículo no tripulado, que es un vehículo aéreo y que tiene una cantidad de legislación atrás que si bien en Argentina todavía no se cumple, pero la legislación está y cuando empiezan los problemas va a ser fundamental tener esto. Y los problemas no solamente para quienes lo operan, sino también para las empresas que contraten esto, porque estamos hablando de un avión siempre. Y también con la capacitación a quienes hacen el postprocesamiento de las imágenes, que es Manuel Lorsic, casi ingeniero civil y con una certificación de los principales software que se están utilizando hoy en el mundo para esto. Entonces, el año pasado con esta integración profesional fuimos aprendiendo también nosotros qué tipo de uso se le podían llegar a dar a esta tecnología en la región. Y de ahí vimos desde la planialtimetría tradicional para trabajar con loteos, con curvas de nivel, sacando cortes transversales y todo lo que se puede llegar a necesitar en una primera instancia, hasta inspección de infraestructura como pueden ser silos o naves industriales o torres de telecomunicaciones o antenas de telecomunicaciones. Y ahí fuimos incorporando nuevas cámaras termográficas para poder ver hasta lo invisible, porque ahí entra lo que es la cámara multiespectral para toda la parte de agricultura o la cámara termográfica para ver temperaturas, para inspección de paneles fotovoltaicos o para control medioambiental y con el tema de control de fuego, sobre todo en la noche cuando hay focos ígneos, poder ver con un dron cuáles son los lugares donde hay mayores temperaturas y donde los bomberos pueden estar trabajando. Por eso decimos, la tecnología de drones hoy es totalmente transversal a una cantidad de industrias. Hicimos un año de aprendizaje, un año de difusión también entre algunos clientes para ver cómo se podía trabajar, qué necesitaban y de qué manera interactuar. Empezamos a mostrarlo en lo que fue la Expo de la Construcción el año pasado en Paraná, que fue una primera experiencia donde sorprendió mucho el stand, donde sorprendió mucho la tecnología y empieza a verse. Y este año 2022 empezamos a trabajar mucho más firme con una demanda muy sostenida, por ahora en la región, Entre Ríos y Santa Fe principalmente. Y ahí es donde nos empezamos a animar a ver otros mercados para seguir creciendo. Y si bien hoy en día cada vez vemos más utilización de los drones en proyectos de construcción o en desarrollos inmobiliarios, loteos y demás, realmente que uno a veces se pone a pensar hasta dónde puede llegar el desarrollo tecnológico de esta industria. Y le preguntamos a Martín Olainizac cómo ve el futuro del uso de drones. ¿Hacia dónde va el futuro de la tecnología del dron? Es algo que se está viendo todos los días. Hoy los últimos equipos que estamos viendo permiten que el dron quede prácticamente paralizado, sostenido en el aire y pueda llegar a sacar con un brazo una pinza y ajustar una tuerca. Pero esto es una de las cuestiones. En agricultura los drones ya están pulverizando. Y están pulverizando y entrando a dar soluciones a un problema muy grande que existe hoy entre los agricultores que necesitan la pulverización y el medio ambiente que necesita que seamos mucho más respetuosos y amigables y con muchos más controles. El futuro que tienen los drones es muy grande y ahí es donde nosotros estamos tratando de posicionarnos para estar ahí en esa frontera de lo que está pasando y poder dar en la región una cantidad de posibilidades que permiten, porque esto hace, primero, en la información son datos mucho más precisos de lo que se estaban obteniendo,
con una posibilidad constante de seguir buscando nuevamente esos datos y seguir haciéndole preguntas a lo que se va sacando. Con mayor seguridad, porque acá no hay operaciones. Imagínate para subir a un silo o subir a un edificio, colgarse y ver un problema que ya tuvimos esa situación, un edificio con una fisura que no sabían por dónde, colgar gente, encontrar esas fisuras. Bueno, esto se hace mucho más rápido, mucho más eficiente y con mayores resultados y sobre todo muchos menores costos a lo que significa todo ese movimiento. Y decíamos al principio que Oca Drones está presente en estos momentos en Montevideo, Uruguay, en un evento que tiene una gran magnitud, que cubre todo el sector de la construcción del vecino país y que realmente está teniendo gran éxito. Allí está Oca Drones mostrándole a todo el Uruguay lo que se puede hacer desde aquí, desde el litoral argentino, con el desarrollo del uso de drones y la experiencia que ya tiene la empresa. Le consultamos a Martino Leinisac en relación a cómo ve el sector de la construcción la implementación del dron en las obras de construcción y por qué el desarrollo o la potencialidad que tiene el mercado uruguayo para una empresa como esta. Primero como una sorpresa, porque la mayoría no entiende cuál es el uso y la funcionalidad que se puede llegar a dar. Y esto lo vemos con empresas grandes e importantes. Pero una vez que empiezan a verlo, es una herramienta que quieren tener constantemente al lado para empezar a hacerle preguntas y empezar a tener respuestas mucho más variadas de la que tenían. Creo que hoy es una herramienta fundamental para toma de decisiones, para achicar tiempos que tiene la construcción, para ser mucho más eficiente, sobre todo en este momento donde los costos cada vez ajustan más. La eficiencia que genera la tecnología de drones es muy grande y muy efectiva para todo lo que es la industria de la construcción y la ingeniería. Y Uruguay porque estamos cerca. Uruguay porque entre ir a trabajar a Córdoba, Mendoza, que estamos a 800, 1000, 1200 kilómetros, tenemos a Uruguay a 300 kilómetros. Y tenemos en Uruguay un potencial también igual que acá porque estamos con el mismo problema, o sea, no se conoce la tecnología. Entonces a Uruguay estamos precisamente en estos días en esta exposición, que es la principal exposición de la construcción, de la industria de la construcción en Uruguay, en un predio gigante con más de 30.000 personas que pasan en estos 5 días por la exposición y donde nos va a permitir conocer mucha gente y mostrar este servicio y empezar a generar valor agregado desde la economía del conocimiento, que es lo que estamos haciendo en Entre Ríos, hacia un país. Estos son exportaciones, esto es generar los dólares necesarios para poder crecer en la región y teniendo un país y un potencial que está con muchas ganas de crecer, que tiene los recursos para hacerlo y que nos brinda hoy una posibilidad en distancia y en demanda muy grande. Lo que estamos viendo estos días es increíble, hemos tenido en estos días, y nos quedan 2 días más todavía, muchísimo rebote por parte de las empresas, incluso las mismas empresas que están exponiendo acá, y estamos viendo una industria de la construcción muy firme en Uruguay, en algunos sentidos parecido a lo que tenemos en Entre Ríos y en Santa Fe. Entonces estamos convencidos que puede ser un mercado sumamente interesante para nosotros. Y realmente que lo que está pasando con esta Feria de la Construcción en Uruguay, que es un evento que se está realizando entre el 18 y el 22 de mayo, abre muchas expectativas para lo que es el uso de drones. Pero no es el único evento ni tampoco los únicos desarrollos que la empresa Oca Drones tenga en vista para el futuro cercano. Los drones es el mundo, cuando siempre se habla de la tecnología y de la frontera, bueno, los drones no es futuro, los drones es presente, es una tecnología que ya llegó, es una tecnología que nos permite ver una cantidad de cosas que antes no veíamos y no teníamos en cuenta. Este es el mundo actual, este es el mundo 4.0, se lo diría en la industria, pero este es el mundo que permite interactuar una cantidad de cosas.
Después de Uruguay vamos a volver a Paraná, la Expo de la Construcción que está organizando Camarco Entre Ríos, donde este año en el mes de septiembre va a ser sumamente interesante y ahí vamos a estar exponiendo de vuelta muchos de los trabajos que hemos hecho, que hemos juntado este año y vamos a seguir mostrando lo que es hoy la industria de los drones, no lo que viene, lo que es hoy. Y dejamos este tema de lado y hacemos la segunda pausa en el Proyectar del día de hoy. Pero no te vayas, porque todavía tenemos muchísimo más aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y momento de conocer la historia de la catedral que no fue. Vamos a remitirnos a principios del siglo XX y un proyecto del arquitecto Juan Bautista Arnaldi, un arquitecto que realizó muchas iglesias y muchas obras públicas en la zona, tanto en la ciudad de Paraná como en Santa Fe. Un proyecto que se asemeja y se relaciona con la Catedral de Paraná y que era la catedral para la ciudad de Santa Fe, lo que se llamó la Catedral Nueva, un proyecto que comenzó a construirse pero que no se finalizó. Y hoy en día hay muestras y marcas y columnas y toda una estructura de un edificio que se pensó monumental, como se pensaban los edificios en esa época, época del centenario de la Argentina, época del Teatro Colón y de grandes edificios que mostraban el momento que vivía aquella Argentina agroexportadora. En este caso, un proyecto que no se pudo concretar por distintas cuestiones del contexto internacional, crisis y también parte del contexto nacional. Juan Bautista Arnaldi soñó esta gran catedral para la ciudad de Santa Fe, pero no la pudo concretar. Hoy podemos conocer gran parte de esa historia en lo que hay construido y en lo que está funcionando en una parroquia que funciona en la parte trasera de aquel proyecto, que quedó como en sentido inverso, pero que también cuenta una historia de un edificio monumental que no se concretó. El padre José María Soria nos va a contar esta historia que se remite allá por el 1900. Un poquitito más atrás, unos 3 añitos más atrás, o sea, recordamos que la diócesis de Paraná era la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa. En 1897 se dividen, entonces queda del Paraná hacia el este la diócesis de Paraná. De Paraná
del río Paraná, digamos, hacia el oeste de Santa Fe, que abarcaba las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa. Entonces, cuando nace la diócesis, ya nace el proyecto de tener una catedral. Funciona actualmente la catedral en la iglesia matriz de Santa Fe. Y entonces allá por el 1897 se inaugura este proyecto de hacer la catedral nueva, como la conocen los santafesinos a este lugar. Este proyecto se empieza a hacer a principios del siglo XIX y solamente, digamos, se construye una cuarta parte, que es lo que actualmente empezó siendo la parroquia San José y después se cambió a Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos entrada por 4 de enero, o sea, del otro lado de la manzana, digamos, en lo que sería la parte de atrás de este edificio, es lo que está. Digamos, es un edificio que empezó a realizarse por distintas razones, quedó a medio construir. Es el que comentábamos mientras charlábamos, ¿no es cierto? Este es una obra de la Argentina de la época del Teatro Colón y de la época de la Catedral de Paraná, de la Catedral de Rosario. En aquel momento era iglesia matriz en Rosario, no era catedral todavía, Rosario se desprende más tarde de la diócesis de Santa Fe. Es de la época de la iglesia matriz de La Rioja, y también son todos proyectos que hace el arquitecto Arnaldi. Y la iglesia del convento de Santo Domingo aquí también, digamos, es una de las obras que nos muestra también el potencial que tenía, no solo en la capacidad constructiva, digamos, de nuestro país, sino también de la capacidad económica que tenía, ¿no? O sea, estas ciudades eran bastante pequeñas comparado con lo que son ahora, sin embargo tenían estos sueños grandes, ¿no? Creo que de las obras de Arnaldi, de las que no se lleva a cabo, es esta, que la que queda medio inconclusa, pero sí, digamos, o sea, este edificio lo podemos asemejar mucho, digamos, en tamaño, en dimensiones a lo que es la Catedral de Paraná hoy en día. Y la historia de esta catedral, que no fue en la ciudad de Santa Fe, también encierra muchos mitos urbanos, intereses de Buenos Aires, que no se concreta este edificio monumental, o algún hundimiento de un barco que traía gran parte del mármol y de todas las terminaciones de lujo para esta catedral. Una historia que también se relaciona con el otro gran edificio de Arnaldi, que es la Catedral de Paraná, el hundimiento de la estatua del San Pablo que acompañaba al San Pedro. Bueno, en este caso también en Santa Fe está ese mito que aquel barco se hundió y que traía gran parte de esos materiales para este edificio. Un edificio que hoy nos muestra solo una partecita de lo que pudo ser, pero que también encierra grandes marcas de la monumentalidad que tenía este proyecto. Casi toda la parte de paredes está realizada, o sea, lo que falta, digamos, sería todo el techo de la nave central y toda la fachada, y sobre todo los tambores que sostenían la cúpula, digamos, que se elevaban hasta 50 metros, bien melliza, digamos, de la Catedral de Paraná. Entonces, era un proyecto que quedó ahí. O sea, interesante, sí, se puede, o sea, viendo esto podemos imaginar también cómo fue la construcción de la de Paraná. Digamos, o sea, no sé si tendrán un registro fotográfico de la época, pero digamos, se podría imaginar que debajo de esos revoques y mampostería estaban este tipo de entramado de ladrillería y todo ese tipo de cosas. O sea, el que fue, digamos, obispo de Paraná, que después fue el primer obispo de Santa Fe, Monseñor, el obispo Gelaberi Crespo, ese un poco el que estuvo en contacto con Arnaldi y que llevaron adelante los distintos concursos para realizar estas obras, ¿no? Si era Arnaldi, sabemos que es italiano, bien no es claro si estudió acá en Buenos Aires, él se había radicado en Buenos Aires y después empezó a trabajar en distintas partes del país, ¿no? Y lo que se puede ver hoy y que estamos viendo en imágenes son en parte la iglesia que funciona, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús sobre calle 4 de enero, que vendría a ser como la parte trasera de aquel proyecto de Arnaldi,
Pero si nos vamos al patio de esta catedral, que da sobre la Plaza San Martín, ahí vemos algo que parece ser una ruina por la preponderancia del ladrillo visto, pero que no es una ruina, sino que es una catedral a medio construir, un gran proyecto que por distintas cuestiones frenó su construcción allá por el año 1931. Lo que se puede ver acá es lo que era la base, digamos, de la fachada y de la entrada. Si bien está modificado porque en los años, en la década del 90 del siglo pasado, la municipalidad hizo una intervención importante para transformar este lugar, digamos, en un centro cultural. Entonces, por un lado vamos a ver que en el interior tenemos armado un escenario con gradas, como para que se puedan realizar espectáculos al aire libre, ¿no? Y realmente es bastante interesante lo que se logra acá porque no necesitas una potencia extraordinaria de sonido, al no tener techo, no tenés la reverberancia que tenés y los problemas de sonido que hay en las iglesias, en los ambientes cerrados, sobre todo con la potencia de volumen que tenemos ahora en los equipos, ¿no? Y digamos, para lo que es todo lo que es coros, lo que es orquesta y todo, suena muy lindo. Aparte, bueno, es cierto que el lugar le da un marco bastante especial, ¿eh? A veces tiene, digamos, volando un poquito con la imaginación, por ahí te vas a la clásica, digamos, al clásico de las ciudades romanas y todo ese estilo de construcción de espectáculos por allí, o a la ruina de las misiones jesuíticas también, que es lo que le da el ladrillo visto en la construcción, ¿no? Y después también, digamos, una intervención en esos mismos años 90 con un deseo de ampliar lo que es el templo, que es el antiguo presbiterio, digamos, proyectado por Arnaldi. Entonces por eso también hay otros elementos de construcción que tienen que ver con un cerramiento y aprovechamiento del transepto, incorporándolo en el edificio que tiene entrada por la otra calle por 4 de enero. Y ahora hacemos una breve pausa y en el último bloque seguimos conociendo más detalles de esta interesante historia con el padre José María Soria. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Y así como en el patio vemos estas llamativas grandes columnas, esta estructura sin finalizar de ladrillo visto, que remite en algunas cuestiones a ruinas romanas o también a otros espacios que hablan de ruinas de San Ignacio. Estéticamente nos dice muchas cosas este patio.
la parte construida de esta catedral también remite a otras cuestiones. Es una iglesia de grandes dimensiones, con grandes columnas, que muestra que supo ser un gran proyecto, pero que en sus terminaciones nos cuentan una simbología de mayor austeridad. También tiene su particularidad y su carácter esta iglesia que funciona sobre calle 4 de enero, la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Quedó muy austera, pero a la vez quedó, creo que digamos, uno de los conceptos que trabajamos hoy en liturgia es el tema de una noble sencillez. Entonces, si bien tiene lo monumental del espacio y del ambiente, tiene una cierta simpleza que a la vez es muy noble. Así que no está tan recargada con elementos y cosas que por ahí no son tan necesarias hoy en los ambientes celebrativos, entonces también eso le da un cierto encanto, digamos. Realmente como espacio funciona bastante bien. Y también a la vez el hecho de no ser tan largo, digamos, se da una cercanía con la gente que a veces en las iglesias no siempre se da. Viste que en general los feligreses se quedan todos en el fondo, entonces son pocos los que se arriman al altar. Entonces por eso también da, digamos, si bien está dado vueltas, digamos, en la vista, digamos, en la cual está ubicada el pueblo, porque está al revés de lo que estaba pensado el edificio, se crea una cierta cercanía, digamos, entre lo que pasa en el presbiterio con la asamblea, ¿no? Y la Catedral Nueva de Santa Fe, aquella que se pensó para ser la sede principal de la diócesis de Santa Fe, creada en 1897, nunca se pudo terminar de construir, pero hubo muchísimos proyectos para intentar finalizarla. Más allá de aquellos que le dieron un uso más cultural a este patio, muchos pensaron también en que el edificio podía convertirse en una realidad. En estos tiempos lejanos de ya aquellos viejos mecenas o del propio Estado construyendo grandes edificios para la iglesia, realmente que es muy difícil pensar no solo en la construcción, sino también que un predio tan grande como este se hace difícil pensarlo hasta para su mantenimiento. Ese es todo un tema, digamos, porque entre el mito de que la iglesia lo mantiene el Estado y que, digamos, los feligreses realmente somos menos también, digamos, hay muchos planteos en tanto, siempre, digamos, desde afuera se imagina, digamos, esto como un lugar que se pueda construir, que se pueda terminar. Obviamente que la manera de construir de este siglo XXI es muy distinta a la del principio del siglo XX, se podría facilitar mucho la construcción en cuanto a trabajar con estructuras menos pesadas, digamos, con otro tipo de estructuras que sea más fácil de montar. Pero no obstante, sigue este desafío de cómo integrar lo antiguo con lo moderno, de cómo aprovechar más el tema de la luminosidad, de la luz. ¿Sí? Hace poco, de la Cátedra de Mantenimiento del Patrimonio Cultural de la Universidad, habían hecho un laboratorio con los alumnos que estuvo muy interesante. Sobre todo un proyecto muy lindo que creaba como varias cúpulas medio extrañas, ¿no? Eran muy elípticas. Y la torre principal de una era la torre de la cúpula del agradecimiento. Y me pareció muy lindo eso porque la esencia de un lugar de culto es ese, ¿no? Es reunirnos a agradecer a Dios el don de la vida, el don de este planeta que habitamos, el don de esta familia humana a la cual pertenecemos. Pero digamos, ideas un montón para aprovechar el espacio, pero siempre teniendo que ver este tema del mantenimiento, de la relación entre lo público y lo privado, para ver cómo se puede gestionar, así que es un desafío interesante para trabajar. Hubo, digamos, allá por el 2011, una idea, digamos, de terminar el edificio y se abrió un concurso también, si bien también por las situaciones de la Argentina, que en este vaivén de economías y de incertidumbre que a veces tenemos, es difícil proyectarse en años. Pero es un desafío que tenemos, digamos, pues realmente que es un espacio muy importante en el corazón de la ciudad, que sería muy bueno que se reutilice, ¿no?
así que ya sea para el culto como para otro tipo de actividades. Por ejemplo, solemos hacer misas aquí afuera. ¿Sí? En la pandemia nos vino muy bien el espacio porque como no se podía tener mucha gente en ambientes cerrados, en algunas ocasiones se utilizó este espacio para hacer las celebraciones litúrgicas aquí afuera. Así que, digamos, la idea es pensar, digamos, algo que se pueda usar no solo para lo cultural, sino también para el encuentro de los ciudadanos, de las actividades que también se puedan hacer a nivel cultural, que realmente brinda un marco muy lindo, y, digamos, o sea, si bien, o sea, como te decía, digamos, es un espacio que abre mucho la imaginación a muchas cosas, ¿no? Con el cielo abierto, con las paredes que nos hacen pensar en misiones, con las columnas blancas que nos hacen pensar en un ambiente más clásico, así que realmente que es muy lindo. Y hablando con algunos amigos también, ¿viste? O sea, la forma que le quedó a la iglesia también nos recuerda a algunas iglesias romanas, también de Santa Andrea de la Valle, algunas cosas así que son también bastante sobrias, pero con columnas y con alturas grandes. O sea, es para que la imaginación juegue un poco. Así que es como una especie de micromundo aquí, digamos, en el corazón de Santa Fe. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos. Arquitectura como valor agregado. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final del Proyectar de hoy, nos quedamos sin más tiempo, agradecemos que hayan estado ahí del otro lado y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si quieren más novedades de Proyectar, pueden encontrar todo en nuestras redes sociales, también con contenidos de la última revista, la última edición de la revista Proyectar. Nosotros agradecemos, como siempre, a la gente de Maisandi, que nos viste muy elegantemente, y nos despedimos hasta la semana que viene en este mismo espacio.